El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, junto a otras autoridades de la institución, informó sobre el nuevo reglamento de selección de cargos a nivel jerárquico superior para las 101 unidades médicas y hospitales a nivel nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompaña la economista Margarita Andrade, intendenta de Banca Pública de la Superintendencia de Bancos. Vamos a dialogar con ella sobre el monitoreo y control al BIES y la seguridad social de nuestro país, conocer un poco más sobre cómo se desarrolla este control importante sobre las cuentas que al parecer son independientes económicamente hablando, financieramente hablando. Este tema de estas entidades son autónomas. ¿Cómo se realiza este control por parte de la Superintendencia de Bancos? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María del Carmen y Diana, por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Quisiera simplemente aclarar que mi ámbito de acción en mi superintendencia es el BIES. Los temas de seguridad social los absuelve otra intendencia, que es la Intendencia Nacional de Seguridad Social. Sin perjuicio de eso, estaré gustosa de responder lo que ustedes crean y estoy atenta a sus preguntas para ver cómo puedo responder. Bueno, ¿cuál es el accionar de la superintendencia en el control de créditos, del acceso que tienen los ciudadanos a la banca pública, por ejemplo? Cuando un ciudadano va y saca un crédito hipotecario, un préstamo para un emprendimiento, ¿cómo es el control que realiza la Superintendencia de Bancos precisamente para que no exista un exceso en el interés o los pagos se realicen conforme establece la norma que rige a la superintendencia del país? Sí, quisiera como preámbulo decir que el BIES es de lejos el banco quizás más importante en lo que es el sistema financiero público. Maneja un portafolio de 20.000 millones de dólares, que es la quinta parte del PIB. Al manejar 20.000 millones de dólares, que son recursos que vienen del IES, la responsabilidad nuestra es aún mayor. Nosotros estamos supervisando un banco que por su dimensión, por su volumen, tiene un impacto todo lo que haga o deje de hacer el BIES en todo el sistema financiero. Quiero recalcar que el BIES recibe recursos del IES y al recibir recursos del IES estamos hablando de los intereses más sagrados de los afiliados y de dinero todos los ciudadanos que están afiliados. Así es, de los afiliados y los jubilados. Y hemos visto con mucha atención recientemente estas modificaciones a las políticas de crédito del BIES que tienden a flexibilizar, por así decir, las condiciones para dar mayor acceso, ampliar la base de beneficiarios, facilitar el otorgamiento. Pero estamos hablando de que son medidas positivas. Se han tomado. Estamos hablando que esa es la política pública. Nosotros como entes de supervisión no entramos a dirimir si la política pública está bien o mal. Nuestro ámbito de acción es supervisar de tal manera que la entidad se maneje con todos los criterios de rigor que tiene que manejarse. No entramos, digamos, en lo que es la gestión misma, porque ellos son los responsables de la gestión. Hay un directorio que vela por los intereses y en ese directorio hay un representante de los jubilados, un representante de los afiliados, el representante del presidente de la República y un delegado del Ministerio de Finanzas. Entonces, nosotros sí velamos para que el gobierno corporativo del BIES imparta, digamos, todo lo que son esas
esas políticas, esos lineamientos, y que esos lineamientos permeen hacia las instancias administrativas y que exista, digamos, un monitoreo por parte de ese gobierno corporativo, que existan los lineamientos apropiados. Economista, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona que adquirió un crédito en estas instituciones financieras del Estado adeuda y no cancela? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es el control que ustedes realizan como superintendencia, considerando que dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se comprometió pues a tener una mejor supervisión en el ámbito financiero, una mayor efectividad, sobre todo en los cobros, en las deudas? ¿Qué sucede ahí? Considerando que son recursos que se otorgan de los jubilados y afiliados, como ya lo expresamos. Sí, nosotros tenemos que velar para que todo el ciclo, digamos, del crédito esté bien direccionado, esté bien enfocado. Es decir, desde el momento en que se otorga ese crédito, tenemos que velar que las políticas de crédito obedezcan a una lógica, a un manual, a directrices que estén bien delimitadas, bien claras, que se cumpla lo que dicen los manuales de crédito, que cualquier desviación al cumplimiento de las políticas nosotros podamos detectar, podamos encontrar cuáles son los motivos. En temas de deuda, por supuesto, nosotros también hacemos supervisiones permanentes para ver que la entidad recupere lo que tiene que recuperar, que instituya los mecanismos idóneos para recuperar los recursos. Y entendemos obviamente que hay ciclos en la economía y que esos ciclos pueden estar afectando la recuperación. Sabemos que en este momento también hay un número importante de personas desempleadas que no están contribuyendo con sus compromisos con el IES, y todo eso obviamente tiene un impacto. Ahora, economista, justamente la tasa de morosidad de estos créditos hipotecarios del BIES es transparente, es decir, se ha en algún momento denunciado que la Superintendencia de Bancos, que es el órgano de control, justamente no hace transparente esta tasa de morosidad, como sí se lo hace, por ejemplo, en los informes mensuales con la banca privada. En realidad, la banca pública tiene que sujetarse a las mismas normas de publicación de información y de transparencia. La tasa de morosidad, claro que ha venido aumentando, y esa tasa es pública, y no solo en créditos hipotecarios, donde vemos que ha aumentado por los motivos que le comenté, pero obviamente también el BIES tiene una importante cartera en créditos quirografarios y también en prendarios. Nosotros hacemos una supervisión continua, hacemos supervisiones que se enmarcan dentro de lo que es la normativa vigente, y en casos específicos también hacemos supervisiones focalizadas en temas puntuales que ya sea nos solicita la entidad o que a nosotros como ente de control nos preocupan. Ahora déjeme que le diga una cosa, María del Carmen y Diana, porque creo que es importante. La ley que entró a la Asamblea limita las facultades que tenía la Superintendencia de Bancos en materia de supervisión. Usted sabe que la ley tiene que ser muy taxativa. Las leyes tienen que especificar muy bien cuáles son los tipos de supervisión, y eso estaba recogido en el anterior Código Monetario, mejor dicho, el vigente, y ahí se especificaban los tipos de supervisión, las herramientas de supervisión, y eso es fundamental en un Estado de Derecho para dar la seguridad jurídica que requieren justamente los entes regulados, controlados, que sepan perfectamente dónde empieza y dónde termina cada tipo de supervisión, a qué criterios obedece cada tipo de supervisión. Eso no está incluido en el nuevo código. Y si se quita este control, ¿a qué nos exponemos? Bueno, usted sabe que
las leyes tienen que ser muy taxativas, tienen que incluir todos esos criterios, porque de lo contrario el ente regulado no va a saber a qué obedece el tipo de supervisión X o Y, a qué criterio, cuáles fueron los motivos, etcétera, y eso tiene que estar muy bien especificado. ¿Pero en qué medida se está limitando ese control en la ley de bueno, este simplemente habla de supervisión, no habla de los tipos de supervisión. Entonces, ahí el anterior código sí hablaba de tipos de supervisión preventiva, correctiva, intensiva. Y eso permitía delimitar el ámbito de acción del ente de control frente al regulado y obviamente había una lógica. Ahora, en el momento en que eso desaparece del código, es muy complicado hablar de una supervisión con los rigores que se requiere. Entonces, he hecho este paréntesis porque me parece muy importante que se sepa, digamos, que se pierde esta claridad en el nuevo código, lo cual le va a restar a la superintendencia sus facultades. Creo también que es importante que se sepa que hay otros artículos que están contemplados en el código que entró a la Asamblea que le restarían aún más a la superintendencia su potestad controladora. Me refiero, por ejemplo, al artículo 14 del Código Monetario, donde se establecen las funciones de la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera. ¿Y qué dice el artículo 14? En el actual código habla de 55 atribuciones. En el nuevo código se habla de un inciso que dice que la Junta, en los casos en que que los entes de control impartan normas que no se alineen con la política de la Junta, entonces en esos casos la Junta podrá básicamente evitar que se apliquen las normas de los entes de control. Quiero repetir, la Junta en sus nuevas facultades tendrá una potestad de decir esto que el ente de control, esta norma que el ente de control está aplicando, no se ajusta con mi política. Entonces, si no se ajusta con mi política, no se aplica. Bueno, hay algunas propuestas en esta nueva ley que serán analizadas por la Asamblea Nacional y que justamente usted nos pone en consideración, pero lo importante aquí es que ustedes continúan hasta el momento realizando este control, porque también sabemos que desde algunas bancadas se pide el archivo, aún no sabemos si esta propuesta de ley pues pasará. Sin embargo, el control continúa por parte de la superintendencia actualmente y es lo que queremos saber. ¿Cómo los ciudadanos acudir a la superintendencia si tenemos alguna afectación por parte de los bancos, por ejemplo, en un préstamo, tal vez en tiempos de créditos? ¿Podemos denunciarlo a la superintendencia? Por supuesto. Eso, la superintendencia tiene una dirección de reclamos donde cualquier ciudadano puede acercarse, presentar su reclamo. Esos reclamos son canalizados dentro de la superintendencia a través de los canales y se emite una resolución. Ahora, déjeme que también le diga algo que es importante relativo al nuevo código y que se aplica a la seguridad social. La superintendencia dice que, según el nuevo código, tiene la potestad sancionadora en lo que se refiere a los entes de la seguridad social. Hoy en día se hace, por supuesto, la supervisión y el control de estas entidades del sistema de seguridad social. Pero usted puede hacer supervisión y control que si no tiene la potestad sancionadora, entonces simplemente se queda, digamos, con una función trunca. Usted no puede sancionar. En este momento el código habla de la potestad sancionadora, pero de la superintendencia en materia de seguridad social, pero no tipifica las sanciones. Y si usted no tipifica las sanciones, según el Código Orgánico Administrativo,
entonces no tiene el rigor de ley decir que usted tiene potestad sancionadora. Porque el Código Administrativo le exige a usted decir cuáles serían esas sanciones y cómo se aplicarían. Entonces, lo que quiero decir es, si queremos realmente ser efectivos en nuestra labor de supervisión y control, necesitamos esa potestad sancionadora. Tal como está recogido, no podemos actuar. Economista, lamentablemente por una cuestión de tiempo tenemos que cerrar esta entrevista. Tenemos otra entrevista pendiente. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en este espacio. La economista Margarita Andrade, intendenta de Banca Pública de la Superintendencia de Bancos. Gracias por habernos acompañado aquí en este espacio. Gracias, Carolina y Diana. Muchas gracias a usted y Diana.